A los 55 años, Lorenzo Antonio finalmente habló. No con un escándalo, ni en una rueda de prensa cargada de titulares, sino con palabras sencillas que llevaban décadas retenidas. Y lo que dijo, no solo respondió preguntas que muchos se hacían desde hace años, transformó por completo la percepción sobre su carrera, su historia y las decisiones que marcaron su camino. Durante años, quienes lo admiraban sintieron que había algo más detrás de sus canciones, algo que no se decía pero se insinuaba. ¿Qué ocurrió con su segundo álbum, que desapareció sin rastro? ¿Cuál fue la verdad sobre su estrecha relación con Juan Gabriel? ¿Y qué pasó con ese amor visible pero fugaz junto a Graciela Beltrán? El silencio de Lorenzo no era cobardía, era protección. Y cuando finalmente se permitió romperlo, lo hizo sin rodeos, sin maquillaje, solo con su historia. Y todo comenzó mucho antes de que los reflectores lo apuntaran. En 1981, un adolescente de mirada intensa y voz limpia deslumbró al país al ganar el festival Juguemos a Cantar. La popularidad fue inmediata. Lorenzo se convirtió en un fenómeno juvenil. Pero en ese momento, algo más grande se estaba gestando lejos de los escenarios. Un encuentro que marcaría su vida y su carrera. Ese cruce ocurrió, según recordó él mismo, en un centro comercial de Ciudad de México. Juan Gabriel, ya consagrado como una de las figuras más importantes de la música latina, lo vio, lo reconoció y lo invitó junto a su familia a pasar un momento juntos. A primera vista parecía una cortesía. En realidad, era el comienzo de una conexión profunda. Pero esa conexión tenía raíces más antiguas. En los años 70, cuando Juan Gabriel aún era conocido como Alberto Aguilera y luchaba por hacerse un lugar en Juárez, fue acogido por Tani Moore, el padre de Lorenzo. Fue él quien le ofreció un espacio para cantar, un micrófono y algo más poderoso: confianza. Esa deuda, Juan Gabriel nunca la olvidó. Décadas después, el hijo de ese hombre volvió a cruzarse en su camino, y lo que inició como un gesto de gratitud se transformó rápidamente en una colaboración intensa. Las visitas de Lorenzo a los espacios privados de Juan Gabriel se hicieron frecuentes. Pianos iluminados por velas, reuniones íntimas, noches de composición. Allí nació algo más que música. Lorenzo empezó a escribir canciones inspiradas en esa relación. Él no te quiere, muchachita, cómo me gustas. Todas eran diseccionadas por los fans, buscando indicios de un amor no confesado. Porque esas letras no eran comunes. Tenían una carga emocional evidente, un anhelo contenido que iba más allá del romance convencional. En Cancún, Juan Gabriel alquilaba villas para escapar del ruido. Allí, sin prensa ni cámaras, compartían largas conversaciones, cenas privadas y momentos que solo ellos conocían. Quienes trabajaron en esos espacios recordaban sus gestos, sus miradas. Había algo entre ellos que no podía explicarse con palabras. En 1987, Lorenzo lanzó 12 Rosas, una balada que se convirtió en su sello. Producida por Juan Gabriel, grabada en los estudios de RCA, con arreglos majestuosos de Pedro Ramírez, fue la canción que marcó un antes y un después. Cuando la escuchó por primera vez, Lorenzo lloró en silencio. Era nuestra, pensó. El éxito fue arrollador. Números 1 en México, Argentina y Estados Unidos. La crítica habló de sinceridad desgarradora. Algunos decían que era la canción de desamor más honesta de su generación. Pero tras bambalinas, algo cambió. Los rumores comenzaron a crecer. Juan Gabriel, aunque orgulloso del resultado, sentía algo más que satisfacción. Algunos músicos cercanos aseguraban que había una punzada de celos. 12 Rosas no era suya, y sin embargo, tenía un impacto que eclipsaba muchas de sus propias creaciones de ese año. Aún así, redobló su apoyo. Escribió las notas del disco, llamó a Lorenzo la voz más pura de su generación, y prestó su coro para los arreglos.
Era su forma de abrazar lo que sentía, sin decirlo directamente. Ese mismo año, escribió ¿Cómo, de cuándo y por qué? Una canción que, según los que estuvieron presentes, nació en una noche de insomnio, entre tarareos grabados y versos escritos en una servilleta. Lorenzo escuchó cada palabra sin hablar. Si nunca me has dado tu amor, ¿por qué todavía espero? No era solo una frase melancólica, era una confesión. Las teorías no tardaron, camisetas impresas, cartas a emisoras, fans analizando cada línea con lupa. El público intuía lo que no se decía. En poco tiempo, llegaron dos nuevas colaboraciones. Si nunca me has dado tu amor y Te amo a pesar de todo. Las canciones eran diferentes. Había falsetes, puentes hablados, estructuras íntimas que parecían mensajes encubiertos. Un crítico lo resumió así: comparten un secreto que solo ellos entienden. Pero mientras el vínculo artístico florecía, la industria entraba en crisis. La imagen limpia y juvenil de Lorenzo, construida cuidadosamente, empezaba a tambalear. Algunos ejecutivos de RCA y Ariola comenzaron a mostrar preocupación. Circularon notas internas recomendando limitar la exposición conjunta. Se canceló discretamente una sesión de fotos y el tono en las reuniones cambió. Y entonces llegó el golpe más fuerte. En 1989, Lorenzo tenía listo su segundo álbum, coescrito y producido por Juan Gabriel. Se titulaba tentativamente Dime por qué, y en su tema central se escuchaba: Dime por qué late mi voz cuando pienso en ti. Pero en vez de celebrar su lanzamiento, la disquera lo bloqueó. Especiales de televisión cancelados, rotación mínima en radios, campañas suspendidas. Algunos locutores se atrevieron a filtrar el sencillo. Uno de ellos dijo al aire: es el mejor disco que nunca has escuchado. Y tenía razón. Los fans comenzaron a intercambiar cassettes piratas, a compartir grabaciones escondidas. El álbum, sin promoción, se volvió leyenda. El álbum perdido de Lorenzo Antonio. Detrás del sabotaje, lo que se ocultaba era más complejo. Ejecutivos intermedios temían que cualquier indicio de romance, por sutil que fuera, entre dos figuras masculinas, destruyera la carrera de Lorenzo en un mercado conservador. Un alto directivo lo dijo sin rodeos. En esa época, hasta el rumor podía arruinarlo todo. Lorenzo quedó atrapado en medio. Había entregado su alma en ese disco. Y de pronto, nadie hablaba de él. En una entrevista de 1992, confesó: sentí que me estaban silenciando. Pero lo que no sabían es que ese silencio alimentaría una fuerza mucho mayor. La historia se expandió. Las canciones prohibidas se multiplicaban de mano en mano. Y Lorenzo, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de una verdad no dicha que ardía por salir. En 1993, lejos de los reflectores, tomó una decisión que definió su carácter. Volvió al estudio para rendir homenaje a Juan Gabriel. Pero no como un acto comercial, sino como un tributo emocional, profundo. Así nació Mi tributo a Juan Gabriel. El álbum fue producido durante 3 meses con arreglos sinfónicos y una interpretación vocal madura, vulnerable. Las canciones clásicas del divo, como Querida o Hasta que te conocí, fueron reimaginadas con una delicadeza impresionante. Pero lo que más llamó la atención fue una canción inédita escrita por Juan Gabriel para Lorenzo. Te propongo que me des una oportunidad. La letra era directa: para mostrarte mi alma, la que solo late por ti. El disco alcanzó el oro en México. Críticos lo llamaron Puente entre generaciones. El público lo abrazó. Pero las disqueras, otra vez, reaccionaron con miedo. Se canceló un especial televisivo. Se pidió a las radios moderar la difusión. Sentí que volvían a apagarme, dijo Lorenzo en 1996, cuando el segundo sencillo no recibió promoción. Fue entonces cuando decidió cerrar esa etapa. Rompió con su sello y firmó con Fonovisa Records
a inicios de 1997. Buscaba una nueva libertad, y lo logró. Con Fonovisa comenzó una nueva etapa, más sobria pero igual de honesta. Su primer lanzamiento con el sello fue Corazón de mi padre, un disco que combinaba su esencia romántica con sonidos de la música regional mexicana. Era un homenaje a su linaje, una fusión entre los arreglos clásicos de su juventud y los ritmos norteños que su padre, Tanny Moore, había llevado en la sangre. Con este proyecto, Lorenzo no solo buscaba reinventarse, sino también reconectar con sus raíces, con esa parte de sí mismo que la industria había tratado de moldear durante años. Aunque la crítica aplaudió el giro artístico, el contexto era otro. La escena musical latina había cambiado. Nuevas estrellas del pop, bandas juveniles y una industria obsesionada con la novedad ocupaban los primeros lugares. El espacio para un cantante romántico, elegante y sin escándalos se hacía cada vez más reducido. A pesar de eso, Lorenzo persistió. Nunca dejó de cantar. Siguió llenando teatros en México y Estados Unidos, manteniendo una conexión directa y emocional con su público más fiel. Mientras tanto, Juan Gabriel se preparaba para uno de los regresos más esperados de su carrera. En agosto de 2016, el divo emprendió la gira México es todo, donde ofreció una última presentación en el imponente Fórum de Los Ángeles. Esa noche cerró el espectáculo con un mensaje en las pantallas. Felicidades a todos los que están orgullosos de ser quienes son. Era una frase que, con el tiempo, cobraría un sentido mucho más profundo. Solo 2 días después, el mundo se estremeció. Juan Gabriel falleció de un infarto agudo en su departamento de Santa Mónica. Fue cremado en Anaheim. Los conciertos restantes fueron cancelados, y la música latina quedó de luto. Lorenzo, quien se encontraba en gira por Estados Unidos, recibió la noticia en medio de un concierto. En sus palabras, fue como perder una parte de mi alma. Desde ese momento, transformó cada una de sus presentaciones en un acto de despedida. Interpretaba, una por una, las canciones de mi tributo a Juan Gabriel, intercalándolas con recuerdos personales, historias que antes había guardado en silencio. La reacción del público fue profunda. Cada concierto se volvió una ceremonia emocional. En 2017, lanzó un álbum en vivo con esas presentaciones y donó las ganancias a una fundación para jóvenes músicos en Ciudad Juárez, como símbolo de regreso al origen, donde todo comenzó, donde su padre y Juan Gabriel cruzaron caminos, y justo cuando parecía que ya todo estaba dicho, la vida le tenía preparada una última historia inesperada. En 2010, Lorenzo conoció a Graciela Beltrán en el set del programa Duetos de Estrella TV. Lo que comenzó como una colaboración musical rápidamente se transformó en algo más íntimo. La química entre ellos fue evidente, tanto en cámara como fuera de ella. Graciela, una figura imponente de la música regional, reconoció en Lorenzo algo que iba más allá de lo profesional. En una entrevista confesó sin adornos: me enamoré al instante. Las cámaras captaron miradas, sonrisas, gestos que hablaban sin necesidad de guión. Y cuando grabaron juntos, nació nuestro amor. El sentimiento traspasó el micrófono. No fue una estrategia publicitaria, era real. Lo sentían ellos y también quienes los veían. Los medios comenzaron a seguirlos buscando capturar cada momento. Caminatas por Polanco, cenas discretas, silencios compartidos. Pero la atención no los desvió. Supieron manejarla con elegancia, sin prestarse al circo mediático. En una entrevista, Lorenzo expresó con sinceridad: fue distinto, porque esta vez no lo escondimos, pero cuando terminó fue duro. Y fue precisamente eso lo que marcó la diferencia. No hubo escándalos ni dramas en revistas, solo un alejamiento silencioso. En un breve comunicado, él dijo: a veces el amor te enseña más en su final que en su comienzo. Y Graciela, por su parte, se limitó a decir: compartimos algo hermoso, y lo llevamos con nosotros.
Ambos entendieron que no todas las historias necesitan un cierre dramático para ser valiosas. Lo que vivieron, aunque breve, fue auténtico. Y eso bastaba. Tras esa separación, Lorenzo regresó al silencio que siempre le había sido tan familiar. No porque huyera del amor o del recuerdo, sino porque comprendía que hay historias que deben vivirse sin que el mundo las destroce con interpretaciones. Siguió adelante como lo había hecho siempre, a través de la música. Volvió a los escenarios que le permitían mirar a los ojos a su público, sin barreras ni artificios. No necesitaba estadios, le bastaba una guitarra, una canción, y la certeza de que su historia, aunque no estuviera escrita en portadas de revista, seguía viva en cada verso. Nunca volvió a hablar en profundidad de Graciela, pero cuando algún periodista mencionaba «Nació nuestro amor», algo en su voz cambiaba. No era melancolía, era respeto, una pausa, un suspiro, una sonrisa contenida. Eso decía todo, porque hay amores que, aunque no duren, quedan incrustados en la piel como melodías imposibles de olvidar. Y esa fue su forma de honrarlo. Sin titulares, sin escándalo, con la misma elegancia con la que amó. Graciela, por su parte, continuó forjando su carrera con fuerza. Siguió grabando, llenando escenarios y defendiendo su lugar como una de las voces más imponentes de la música regional mexicana. En una entrevista años más tarde, al preguntarle por Lorenzo, respondió con firmeza y ternura: «Me sentí orgullosa de haberlo amado». Y con eso bastó. Porque el amor no siempre tiene que explicarse. Lo más conmovedor de todo esto es que su historia conjunta no fue solo una anécdota romántica más. Fue la muestra de que en un mundo saturado de relaciones por conveniencia, aún era posible vivir un amor genuino, aunque fuera breve. Que el respeto podía estar por encima del ruido. Que dos artistas podían elegirse y luego despedirse sin arrastrar la dignidad al lodo. A lo largo de su vida, Lorenzo eligió proteger lo que amaba. Calló cuando fue necesario. Se alejó cuando el entorno no le permitía ser él mismo. Se negó a fabricar escándalos. Rechazó controversias que le hubieran dado portadas, pero le habrían costado su paz. Esa forma de estar en la industria tan poco común fue vista por algunos como debilidad. Pero con el tiempo, quedó claro que era todo lo contrario. Era carácter. En una época donde todo se expone y se grita, su silencio resonó más que cualquier grito. Cuando se le insinuó que podría aumentar su notoriedad si generaba polémica, su respuesta fue firme. Si pudiera regresar el tiempo, tomaría las mismas decisiones. No por obstinación, sino por coherencia. Y cuando surgieron rumores sobre su sexualidad, sobre la naturaleza de su vínculo con Juan Gabriel, sobre su vida privada, Lorenzo no esquivó la pregunta. En una premiación, dijo sin alterarse: «Soy heterosexual. Hubo rumores, pero no me afectan. Tengo muchos amigos de ambos lados y trato a todos por igual». Fue una respuesta clara, sin confrontación. Ni excusas, ni ofensas. Solo claridad. Y eso, en sí mismo, fue revolucionario. Graciela también fue cuestionada, pero su postura fue igual de firme. «El amor no depende de lo que diga la gente. Yo sé lo que tuvimos y con eso me basta». Esa forma de blindarse mutuamente ante los ataques, sin caer en el escándalo, los hizo aún más admirables. Poco a poco, esa relación fue quedando como una página cerrada, pero nunca olvidada. Y aunque no volvieron a aparecer juntos, cada vez que «Nació nuestro amor» suena en algún concierto, los comentarios en redes lo dicen todo. Ojalá volvieran a cantar juntos. Esa canción tiene algo especial. Uno nunca los olvida, y es que incluso sin final feliz, su historia quedó grabada. Como quedan las canciones que no pasan de moda. Como quedan las verdades que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Hoy, cuando Lorenzo Antonio se presenta ante el mundo, lo hace no como aquel joven ídolo de los 80, ni como el protegido de una leyenda, ni siquiera como el romántico que supo amar sin artificios. Lo hace como un hombre completo, uno que ha vivido entre la euforia del éxito
y la crudeza del rechazo, que ha visto cómo la industria puede levantar ídolos en una noche y luego darles la espalda por miedo, prejuicio o ignorancia. Y aún así, ha elegido no perder su esencia, porque su historia no se define por un álbum bloqueado, ni por los silencios impuestos, ni siquiera por los rumores que durante años lo rodearon. Su verdadera historia está en cada nota que cantó con verdad, en cada decisión que tomó para no traicionarse, en cada recuerdo que guardó como un tesoro en lugar de venderlo como mercancía. Cuando Lorenzo habló, no buscaba aprobación. Buscaba liberar lo que durante años había sostenido en silencio. Habló para darle voz a lo que muchos callan, para demostrar que se puede sobrevivir a la maquinaria del espectáculo sin vender el alma. Y al hacerlo, se convirtió en algo más que un cantante, en un símbolo de integridad, en un medio que premia lo falso, de amor sincero en tiempos de conveniencia, de lealtad cuando lo más fácil es traicionar, de humanidad en una industria que constantemente deshumaniza. Y quizá esa sea la razón por la que, aunque hayan pasado décadas desde su primer gran éxito, su historia sigue tocando el corazón de quienes la escuchan. Porque todos, en algún momento, hemos tenido que callar por miedo. Hemos sentido que nuestra verdad incomoda. Hemos soñado con poder decir, sin temor, lo que sentimos. Y en Lorenzo vemos a alguien que finalmente lo hizo. A su tiempo, a su modo, pero con total honestidad. Así como alguna vez Juan Gabriel lo vio en un centro comercial y reconoció algo especial en él, hoy miles lo miran y entienden por qué esa conexión fue tan profunda. Porque Lorenzo tenía luz propia. Y porque su vida, más allá de los discos y los escenarios, ha sido una canción escrita con verdad, con ternura y con coraje. A sus 55 años, no busca fama. No necesita volver a la cima. Ya conquistó lo que realmente importa: el respeto de quienes lo vieron crecer, la admiración de quienes conocieron su historia y la libertad de vivir sin máscaras. Su legado no está solo en los vinilos ni en los cassettes pirateados que circularon cuando quisieron callarlo. Está en cada persona que se identifica con sus silencios, con sus decisiones, con sus duelos y sus amores. Porque el verdadero impacto de un artista no se mide en reproducciones ni en listas de popularidad. Se mide en la huella que deja cuando ya no necesita ser escuchado. Pero aún así, todos lo siguen recordando. Y si el mundo alguna vez dudó de él, hoy esas dudas se desvanecen. Porque no hay rumor más fuerte que una vida vivida con coherencia. No hay canción más potente que la de quien, incluso en el dolor, eligió la verdad. Y Lorenzo Antonio, sin buscarlo, la cantó como nadie más.